Hola, encantados. Este fin de año hemos reunido juntos para hacer este retiro de invierno, para aprender juntos la palabra y para reflexionar sobre este año y planificar, planear el nuevo año. Por eso, muy agradecido por tener este tiempo de compartir junto a la comunión la palabra de Dios. ¿Están bien? ¿Han trabajado mucho? Sí, seguramente han trabajado mucho, ¿no? Pues este año también buen trabajo todos. Después de unas horas vamos a empezar el nuevo año 2025. Este tiempo que nos ha dado está pasando muy rápido. Nosotros, el tiempo que podemos vivir en esta tierra, el tiempo que el Señor nos ha permitido, está muy acortado ya. Y el día de la segunda venida del Señor está muy cerca. El día que iremos a nuestro Señor también está más cerca. Por eso nosotros que nos reunimos en el final de año para el retiro de invierno es un tiempo muy precioso. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, en esta última época que tú has planeado, nos has salvado primero entre muchas personas de este mundo y nos ha hecho ser distinguidos santamente de este mundo y nos ha hecho vivir en el resto de nuestra vida dentro de la iglesia donde el Señor obra junto con el rebaño santo. Gracias por tu gracia que nos ayudas a vivir por tu voluntad, por tu gloria, por tu evangelio, obedeciendo en nuestra vida. Gracias por estar junto con nosotros. En este momento que acabamos el año y empezamos el nuevo año, hemos reunido juntos para realizar este retiro de invierno, para orar juntos y para aprender juntos la palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido. Ahora en varios lugares de nuestro país están reunidos para el retiro de invierno. Señor, esté junto con estos hermanos y hermanas para que puedan reflexionar este año y planear el nuevo año. Dios, ayúdanos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, la voluntad santa, y cómo debemos vivir el resto de nuestra vida. Señor, ayúdanos a conocer, te pedimos. Durante el retiro de invierno, ayúdanos a poder recibir la gracia, la bendición y también la mano poderosa del Señor que nos guías. Ayúdanos a renovarnos para que el nuevo año que tú nos has permitido podamos vivir más por tu voluntad, por tu gloria en nuestra vida. Danos tu sabiduría, tu valentía y tu poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar el libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 13. Versículo 13 a 17. Os leo. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí. Esperábamos que el Señor venga el año 2024, pero no vino. No sabemos que si las horas que queda vendrá el Señor o no. Nosotros pensábamos que vendrá este año o el próximo año, porque la venida del Señor está muy cerca. Con ese corazón vivimos con toda diligencia. Está muy cerca el día en que nos encontraremos con el Señor, quien nos ha salvado. Ahora, a través del Espíritu Santo está junto con nosotros, pero el día que el Señor vendrá, le veremos cara a cara, como la palabra dice. Le veremos directamente al Señor, y el Señor también nos recibirá con todo gozo. Y ya no separemos más con el Señor, sino que viviremos con el Señor para siempre desde ese día. Y ese día está muy cerca con nosotros. Al pensar en esto, nos llena con mucha emoción y entusiasmo en nuestro corazón. Entre muchas personas de este mundo, ¿cómo podíamos nosotros recibir esa gran gracia de Dios y recibir la salvación? Y estar dentro del cuerpo del Señor, la iglesia donde el Señor esté, compartiendo comunión con los hermanos y hermanas. Y obedecer a la palabra en nuestra vida. Esto es una gran gracia, gran bendición que hemos recibido. Ahora está muy cerca el día en que encontraremos con el Señor que nos ha salvado. Examinando sobre este año, reflexionándonos y también esperando el nuevo año, hay que pensar cómo debemos vivir el resto de nuestra vida que el Señor nos ha permitido. Espero que puedan pensarlo en esta hora. Y por eso, centrándonos en los versículos de capítulo 4 de Santiago, predicaré hoy sobre el plan de hombre y la voluntad de Dios. Las personas mundanas, cada uno tiene sus planes y sus deseos en la vida. Nosotros también habíamos vivido como los mundanos, pero después de recibir la salvación, supimos que nuestro plan y la voluntad de Dios, el plan del hombre y la voluntad de Dios es muy diferente. Y por eso, pasando este año y empezando el nuevo año, pues en este momento me gustaría que pensemos que cuál es el plan de hombre y cuál es la voluntad de Dios. Para los cristianos hay voluntad de Dios en el nuevo año y también hacen planes del futuro. Pero todo esto es necesario, ¿no? Hacer planes. Pero ¿estos planes es para uno mismo o es para cumplir la voluntad de Dios? Debemos
de pensarlo de nuevo, sinceramente. En Santiago capítulo 4 nos revela sobre que los cristianos hacen planes, deseos, como las personas mundanas. Nos está despertando esos pensamientos vanos que tenemos. En el momento en que se escribieron estas palabras fue alrededor del siglo I, cuando se decía que todos los caminos conducían a Roma. En ese momento se crearon muchas ciudades nuevas en Europa y el norte de África. Y muchos comerciantes viajaban entre las ciudades para comerciar y obtener ingresos. Sin embargo, incluso entre los cristianos también había personas que planeaban ganar dinero y vivir una vida rica para acumular riqueza, quedando atrapados en los deseos mundanos en lugar de hacer la voluntad de Dios entre los cristianos. Por eso, en Santiago capítulo 4 nos dice cómo deben actuar los cristianos en medio de esa situación. Nos está dando advertencia. Si vemos estos versículos, dice que hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. No es un plan de un año, sino que no sabéis ni el día de mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o moriremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si no es la voluntad de Dios, no haremos nada. Así deberíamos de decir, pero planificáis según vuestros planes para ganar más dinero, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así reprendió. Entonces, según esta palabra, los cristianos no deben de hacer ningún plan, ni hacer negocios, ni ganar dinero, ni hacer nada. Por supuesto, esto no significa. Los cristianos también debemos hacer negocios, debemos, pues cada uno tener sus ingresos, ¿no? Hay que trabajar. Durante el tiempo que vivimos en este mundo es necesario los materiales, por eso hay que ganar dinero, tener sus ingresos, hay que tener ese corazón, ¿no? Ese corazón no es erróneo. Pero todo esto es necesario para vivir durante el tiempo de este mundo, en un momento. Pero no debe ser el propósito de la vida de los cristianos. El propósito de la vida de los cristianos debe ser hacer la voluntad de Dios y cumplir la obra que Dios hace. Eso debe ser propósito de los cristianos. Por eso,
Los cristianos, nosotros, debemos conocer correctamente cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y cumplir la obra de Dios. Para esto debemos vivir el resto de nuestra vida. En Isaías 46, versículo 10 dice Dios: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo, es decir, la sabiduría de Dios, el plan de Dios, será cumplido sí o sí. Y haré todo lo que quiero. Lo que Dios quiere será cumplido. Pero ¿cómo se cumple? Para salvarnos, vino el Hijo unigénito de Dios a esta tierra en cuerpo humano. Y el que es inocente se cargó todo el pecado del mundo y con su cuerpo cargó nuestros pecados. Y sufrió la maldición y el juicio que deberíamos de recibir nosotros. Él murió y con la sangre derramada perdonó todos nuestros pecados, quebrantó el poder de la muerte, se resucitó y cumplió la salvación. Y hay muchas obras que Dios hace después. Después de la resurrección de Jesús, el Evangelio fue predicado en todo el mundo. Y por eso, a través de los salvos, está cumpliendo la santa voluntad de Dios y está cumpliendo la voluntad de Dios a través de las personas. Como lo hace a través de las personas, los salvos, yo no debo de vivir como los mundanos, como comer bien, vivir bien para las cosas de la carne, sino hay que pensar, ¿cómo debo hacer para vivir según la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo cumplir la obra que Dios hace? Esto hay que ser el propósito de nuestra vida. Y por eso aquí está enfatizando sobre este punto. San Juan 6, 38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, siendo en forma de Dios, el Creador, siendo en forma de Dios, pero se despojó a sí mismo como Dios. Tomando forma del hombre, vino a esta tierra. Por eso en Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ese igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Dios se hizo hombre. Y no un hombre normal, sino se tomó forma de siervo. Entre los hombres hay siervos, ¿no? Que están en la posición más baja, siendo servidor. Jesús estaba en esa posición, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús descendió del cielo es para hacer la voluntad de Dios. Y por eso en la vida de Jesús podemos ver que Él cumplió totalmente la voluntad de Dios. Y a través de esto, los salvos, antes de recibir la salvación, pensábamos que nacimos de los padres y vivimos en este mundo. Pero sin embargo, después de recibir la salvación, como en 1 Corintios 6, versículo 19 dice, que este cuerpo es de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y que sois comprados por precio.
Dios me dio el cuerpo. Hemos recibido desde Dios. Y Dios con su sangre me lo compró. Compró mi alma, mi cuerpo. Y Espíritu Santo está en nosotros. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está controlando este cuerpo. Y por eso nosotros los cristianos ahora, durante el tiempo que vivimos en esta tierra, debemos vivir como Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Después de recibir la salvación, nosotros también, el Señor quien me salvó, ahora ya es mi Señor de la vida. Y debo vivir para la voluntad del Señor quien me salvó. Esto debe ser el propósito de nuestra vida. Pero entre los cristianos, nosotros, hay gente que en lugar de hacer la voluntad de Dios, planifica en el mundo para sus planes y quiere vivir como quieren. Hay personas que están obsesionadas con las cosas mundanas y tratan de vivir atrapadas en las cosas impías de este mundo. A esto está reprendiendo la Biblia. En Filipenses 2, versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entre los creyentes, muchas personas buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es algo muy contradictorio, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 7, 8 dice. Esto es lo normal, pero hay gente que no es así y busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por supuesto, esto nos hace dudar de su fe. Y en Filipenses 3, 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo que entre los creyentes también hay personas que no viven correctamente la vida cristiana. Y está amonestando, reprendiendo muchas veces, que muchas veces os lo dije y ahora lo digo llorando. Es decir, con un corazón tan ferviente, está diciendo muchas veces. Esto lo ha dicho con mucho lamento en su corazón. Andan muchos como enemigos de la cruz de Cristo. Después de recibir la salvación, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor murió por mí en la cruz, pero ahora nosotros que hemos creído en esto, he crucificado juntamente con el Señor en la cruz. Mi viejo hombre ya está crucificado y ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora el Señor dentro de mí es el Señor. Él es el dueño de mi vida. Ahora el Señor es el Señor de mi vida y Él tiene que dirigir mi vida.
pero no lo está pudiendo hacer, sino que seguimos con los problemas carnales en la vida. Esto es ser enemigo de la cruz de Cristo, es enemigo, rival contra la cruz de Cristo. Por supuesto, nos dudamos, ¿son salvos de verdad esas personas? Si son salvos de verdad, viven como cristianos, seguramente. Si son salvos, pero hay gentes que todavía son carnales, entonces no pueden despojar de su viejo hombre y viven según su carne. Como en 1 de Corintios capítulo 3 dice, que entre los corintios todavía hay carnales, todavía hay niños en Cristo. Hay gente así, pero también cuando crece la fe, se cambia su corazón, su vida. Pero entre los creyentes hay gente que no se cambia. Viven igual que los mundanos, solamente para las cosas carnales, solamente para su carne. Cuando vemos a esas personas, nos hacemos dudar que de verdad son salvos. Por eso en 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a ver si tenéis la fe verdadera. Uno hay que probarse a sí mismo. Es como a veces hacemos análisis de nuestra salud. Igualmente tenemos que probar de nuestra fe. ¿Soy salvo de verdad? ¿Tengo la fe aprobada por Dios? Aunque creemos, pero hay diferente fe. Hay fe muerta. Hay fe naufragada. Hay fe vana. Hay fe abandonada. Creemos, pero que hay fe que no está correcta. No es salvo. Pero uno mismo hay que ver que si soy yo una persona así o no. Hay que examinar nuestra fe. ¿Cómo se prueba? La fe es por oír por la palabra de Dios. Por eso, a través de la palabra tenemos que probarla. Si de verdad he recibido la salvación conforme a la Biblia, estoy creyendo conforme a la Biblia, estoy viviendo conforme a la Biblia. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Como 1 de Corintios 13 dijo en el testimonio del apóstol Pablo. Si la razón era porque tenía una fe de niño, entonces cuando fui hombre dejé lo que era de niño, así dijo, ¿no? Hablaba como niño, pensaba como el niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Igualmente podemos vivir como hombre adulto, pero no se cambia uno. Pasa 5 años, 10 años, 20 años y sigue teniendo la misma fe que antes, testimonio de salvación igual. Tiene pensamiento de vivir por el Señor, pero realmente no está cambiándose. Pues a esas personas el apóstol Pablo dijo que con lágrimas os digo que muchos son enemigos de la cruz de Cristo Jesús, y el fin de ellos es la perdición. Esto significa que algo estaba mal desde el principio. En San Lucas 17, versículo 17 a 18, Jesús dijo que Jesús sanó a 10 leprosos. 10 leprosos pidieron a Jesús para ser sanados. Entonces Jesús les mandó ir al sacerdote para mostrar su cuerpo. Los leprosos, una vez que estén sanados,
tienen que ir al sacerdote para mostrarle. Y el sacerdote mira y concluye si están limpios o todavía no. Y los 10 fueron limpiados. Pero entre los 10 solamente uno volvió al Señor y dio gloria a Dios en voz alta. Y por eso Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Entre los 10 solamente uno vino a glorificar a Dios. Así dijo. Si vemos a esto, pues entre los salvos también, los que realmente glorifican a Dios parecen que son pocos. Entre muchos creyentes hay pocos salvos, y entre los salvos, ¿cuántos de ellos glorifican a Dios de verdad? Los que de verdad glorifican a Dios. Nosotros debemos reflexionar a nosotros mismos, que hasta cuándo vamos a vivir de esta manera. Segundo de Corintios 5:15 dice, por todos murió. El Señor murió por nosotros, ¿no? Para que los que viven, el Señor murió y nosotros hemos vivido. Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por nosotros, salvó nuestra alma, nos resucitó. Es para que nosotros, los que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si somos salvos, ahora ya no hay que vivir para sí mismos, sino vivir por el Señor que nos salvó. En Salmos 116:12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Para salvarme a mí, el pecador, Jesús tuvo que dejar su trono del cielo y venir a esta tierra tan humilde, tan vil, venir como un hombre y sufrir de todo el sufrimiento que un hombre puede padecer. El que es tan santo, inocente, tuvo que tener esta sentencia de pena de muerte y sufrir vergüenza, dolor en la cruz, morir en la cruz para salvarnos. Al pensar sobre esta gracia, ¿qué pagaré? Nosotros, aunque muramos 100 veces, no podemos pagar su gracia. La gracia con la que nos salvó, no podemos pagarla. Pero con este cuerpo humilde seremos su siervo. Aunque no podemos pagar su gracia, pero tenemos que vivir por él. Antes de recibir la salvación, el hombre vino para recibir la salvación. Por eso vino a este mundo. Y Jesús vino a esta tierra para perdonar a los pecadores, para darnos la vida eterna. Y el hombre vino para recibir la salvación, recibir la vida eterna. Pero después de recibir la salvación, ¿para qué hay que vivir? Para hacer la voluntad de Dios y para predicar este evangelio. Los salvos, su propósito de vida hay que cambiarse totalmente. Dice que son salvos, pero viven con el mismo corazón que antes de recibir la salvación. Es algo raro, ¿no? Por eso, los que han entendido la gracia de Dios ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para esto, el Señor murió por nosotros. Pero si nos olvidamos de la gracia de Dios y vivimos en contra con el propósito de la salvación, entonces qué contradictorio es, ¿no? En Filipenses 2, versículo 30, cuando el apóstol Pablo estaba
en prisión de Roma, los santos filipenses estaban orando por apóstol Pablo y ayudaron para la predicación de apóstol Pablo. Enviaron desde Filipos hasta la prisión de Roma, donde está apóstol Pablo, al hermano Epafrodito, como un mensajero, para darle lo necesario para apóstol Pablo, para ayudarle. Y apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, versículo 30, dijo que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, pero Epafrodito exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero no solo Epafrodito, sino que también los hermanos y hermanas igualmente expusieron su vida, como Epafrodito, expusieron su vida para vivir por el Señor. Ahora también, entre los hermanos y hermanas, hay personas que viven por la obra de Cristo Jesús, por la obra del Señor, exponiendo su vida. Yo sé que hay muchos hermanos que viven así. Y es normal, ¿no?, que vivan así. No solamente los santos de Filipos vivieron así. No solamente Epafrodito vivió así, sino ahora también muchos cristianos viven como Epafrodito. Por la obra de Cristo, exponiendo su vida. Exponiendo su vida. Haciendo la obra del Señor hasta la muerte. Esto es algo natural, antes o ahora. En Salmos 32, versículo 8, ¿pueden recitar? Los que saben, recitamos, y los que no, buscamos. Salmos 32, versículo 8. Salmos 32. Si no, vamos a leer juntos. Salmos 32, versículo 8. Leamos juntos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor nos enseña el camino en que debemos andar, como la letra de alabanza dice, ¿no? Que te enseñaré el camino donde debes ir. Este versículo nos dice que te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos a ver si vas por ese camino o no. Nosotros cuando aprendemos la Biblia, los salvos, aprendemos cómo debemos vivir, cómo hay que actuar. Dice, te haré entender el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos, a ver si vas por ese camino o no. Y te enseñaré. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Los caballos muerden el freno, ¿no? Los caballos muerden freno, pero si ve sus muelas, el lugar donde pone el freno no tiene dientes desde el principio. Así lo hizo Dios, porque si tiene dientes no puede morder el freno. Pues los caballos son tan fuertes, pero cuando le tira con el freno no puede hacer otra cosa porque le aprieta. Y los mulos tienen cabestro. Con cabestro y con freno
han de ser sujetados, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, que no seamos como caballo o como el mulo sin entendimiento, sino que obedezcamos dócilmente. Porque si no somos sumisos, nos pondrá cabestro o freno y nos llevará como el mulo, aunque sea como el cabestro. Los salvos, Dios no los deja vivir como ellos quieren. Y Salmos 37, vamos a ver, ya que estamos aquí. Salmo 37, versículo 23. Salmos 37, versículo 23. Versículo 23, leamos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios ordenó los pasos de hombres, los cristianos. Los mundanos, aunque Dios lo ordena, no sirve, pero para los salvos, Dios ya ordenó el camino donde deben ir. En Salmos 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos enseña el camino en que debemos andar. Te enseñaré el camino en que debes andar. Y son ordenados los pasos de justo, de hombre, de los cristianos salvos. Y él aprueba su camino, se goza cuando andamos por ese camino. Cuando aprendemos la Biblia, podemos buscar el camino donde Dios ordenó para mí. Y Dios fijará sus ojos en mí, si voy por ese camino o no. Y cuando voy por ese camino, Dios se goza de mí. Él aprueba su camino. Nosotros en el año nuevo planificamos para un año, para 5 años, para 10 años o plan de toda la vida. Pero todo ese plan es para uno mismo o es de verdad para cumplir la voluntad de Dios. Uno hay que pensarlo profundamente. Todo el plan de hombre que ignora a Dios es incredulidad, es soberbia, es ignorancia, es malo, ¿saben? Ignorar el plan de Dios es no tener interés en él. Es vivir según sus pensamientos, según su manera, según sus planes. Esto es incredulidad. Si hemos recibido la salvación por fe, hay que vivir por fe. Y eso es arrogancia ante Dios. La obediencia es humildad. La gente orgullosa no obedece. Esto también es necedad, es vano, es malo. Por eso en Santiago 4, versículo 14 a 16, dice: estaremos allá un año y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El hombre es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, moriremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si no es la voluntad del Señor, aunque lo quiero hacer, no lo hago. Así deberíais decir. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala.
ignorar la voluntad de Dios y vivir según su pensamiento, su manera, esto es malo. Uno con su esfuerzo quiere ganar dinero, quiere tener éxito. Esa jactancia es mala. Anteayer en el aeropuerto de Muan, un avión de Jeju Air se estrelló y explotó y 179 personas perdieron la vida. Solamente en la parte de la cola de avión sobrevivieron 2 personas y están hospitalizados en hospital de Seúl. Ahora está saliendo unos comentarios de los fallecidos. Algunos fueron para jugar golf y había un matrimonio recién casados que ha ido de viaje. Pues hay muchas historias ahora. Pero en un abrir y cerrar de ojos perdieron la vida. No solamente ellos, ¿no? Sino nosotros también. En Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No solamente un día, sino aunque sea después de unos minutos, no sabemos. Hay gente que después de terminar la carrera de la universidad, pensando, después de tener el doctorado, voy a heredar la herencia de mis padres y me casaré con la persona querida. Está todo planificado. Y al acabar la graduación con la flor abrazado, tuvo un accidente con el taxi y murió hace tiempo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos se desapareció todo. No sabemos qué hay el día de hoy. No sabemos qué pasará a nosotros. Ahora mismo, en todo el mundo, puede levantar guerra nuclear en cualquier momento. En ningún lugar del mundo está seguro. Aquí no es para vivir eternamente, es por eso. Por eso, 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Que ya estamos el fin del mundo. Tenemos que velar. Tenemos que ser sobrios, esperar la venida del Señor y preparar nuestro corazón para ir al reino de Dios. Santiago 1, versículo 10 y 11 dice: pero el que es rico, él pasará como la flor de la hierba. Es como la flor que brota y se marchita. Es como la flor de la hierba. Santiago 1, versículo 24 también. Toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Por eso, Isaías 40 también dice que toda carne es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor. Por un momento tendrá riqueza, gloria, fama, poder, pero es como la flor que florece y luego se marchita. El que es rico, porque él pasará como la flor de la hierba. La hierba se seca y su flor se cae. Después de poco se desaparecerá todo.
En este mundo, hasta los políticos, de un día a la mañana no sabemos qué pasará. Los ricos igualmente. ¿Cuánto durará? Es como la flor de la hierba. Es tan vana, sabemos, ¿no? En Job, capítulo 8, versículo 9, dice Job: siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Todos nuestros días sobre la tierra es como la sombra, que después de poco se desaparece. Los días en esta tierra. En Salmos 39, versículo 5 a 6, el rey excelente de Israel, David, oró a Dios, diciendo: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David conquistó los países de alrededor, unificó el país. Si fuera Napoleón diría que no existe la palabra imposible en mi diccionario. Pero después de perder la batalla de Waterloo, fue exiliado a la isla de Santa Elena y dijo: yo he fracasado. Pero David, cuando estuvo en lugar más glorioso, en lugar más fuerte, dijo: he aquí, diste a mis días término corto. Es como la palma de la mano. Si ponemos una hormiga en la mano, se cae rápido, ¿no? Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Nosotros no hay nada que envidiar a quienes gritan diciendo que han ganado riqueza, fama, poder en el mundo, porque después de poco se apagará. Ciertamente es vanidad todo hombre que vive, que ya tengo éxito, ya tengo poder, ya estoy firme. Todo esto es vano. Ciertamente como una sombra ese hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hay ricos que tienen dinero para toda la vida y les sobra. En Estados Unidos hay una persona que ha logrado más éxito, ¿no? El fulano, ¿no? Aquí decimos el fulano. En Tesla. Últimamente escucho que ha invertido mucho dinero al presidente del gobierno y ganó las elecciones y lo elevó mucho. Y está muy emocionado. Pero ¿cuántos años dura esto? Todo es inútil. En la historia americana, las personas que ganan mucho dinero no viven mucho. Se van muy rápido. Y el rey Qin Shi Huang en China también construyó el muro de la muralla china para evitar la muerte y buscó la inmortalidad. Pero murió a los 40 años, temprano, ¿no? Murió mucho más rápido que otras personas. Es inútil. Por eso David dijo: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Él era un hombre con una fe segura.
Las personas con su sueño hacen planes y esfuerzan todo para lograr esos planes, pero finalmente se desaparece en nada. Tampoco tiene la certeza de poder lograrlo. Aunque lo haya logrado, pero después de poco se desaparecerá. Es inútil las cosas mundanas. En San Lucas 12, versículo 20, el rico, Jesús dijo, un hombre rico amontonó riquezas para muchos días. Y dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tiene guardado para muchos años, es un gran rico, ¿no? Hay gente que tiene dinero de sobra para toda su vida. Tiene amontonado riquezas. Ojalá que puedan vivir cientos, miles de años, pero vive menos de 100 años y muere. Muere más rápido que otros. Y Dios dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, porque Dios dio el alma. Él puede volver a llamarlo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuando vamos ante Dios, no mira cómo hayamos vivido, comido bien este mundo, sino cómo hemos recibido la salvación, cómo hemos vivido para el Señor. Solo queda esto. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No ha preparado para con Dios. Así son, de necio. El escritor Hemingway conoce, ¿no? Que él ha escrito muchas obras y entre ellas estaba una obra muy común, pero muy famosa, que se llama El viejo y el mar. Vi una película muy simplificada de Viejo y el mar, pero muy aburrida. Es un anciano que vive solo, pero mientras pescaba en la playa no pudo pescar ni un solo pez durante 84 días. Entonces el anciano decidió ir al mar lejano y pescar un pez grande. Fue y pescó un pez muy grande. Sin embargo, el pez es tan grande que era muy difícil de traerlo. Y lo arrastraba con toda fuerza, pero al rato apareció un tiburón y se lo comió. Y por eso el anciano, golpeando a la cabeza de tiburón con un remo, y así siguiendo peleando. Y lo arrastraba el pez, pero afortunadamente no murió y sobrevivió, pero que cuando llegaron se quedó solamente los huesos de pez. Por eso no hay nada. Así estaba muy cansado y se acostó en su cabaña. Y fin. Pero es una obra tan famosa que ganó el premio Pulitzer y también jugó un papel importante en ganar el premio Nobel de Literatura. Pero ¿saben por qué esta interesante historia se convirtió en una obra tan famosa? Lo valoró como una obra de cortometraje de la vida.
todas las personas en este mundo es como el viejo en el mar. Quieren lograr éxito de alguna manera. Lo logró, pero después de traerlo, ve que no queda nada. Solo huesos. Esa es la vida humana. Las personas con todo esfuerzo intentan lograr algo. Parece que ha logrado, pero al final no hay nada. En Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Vino desnudo y cuando se va, también se va desnudo. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Desnudo vino, desnudo se va. Vino con manos vacías y se va con manos vacías. Primero de Timoteo 6, versículo 7, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Pero las personas tienen tantas codicias hasta llegar al cielo. Parece que van a vivir miles o millones de años, pero es tan necio esto. Por eso Eclesiastés 9:3 dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Su corazón está lleno de mal, parece que va a conseguir todas las cosas del mundo, pero después de la muerte se van a los muertos. Es bueno de ir a los vivos, pero se van a los muertos. Todas las personas vivimos una vida muy corta, una vida con un futuro inseguro. ¿Qué es vuestra vida? Es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, Salmos 90, versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. El cuerpo vuelve a la tierra porque es polvo. Convertíos, hijos de los hombres. Y versículo 9-10. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. 70, 80 años. Van volando. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Si preguntamos a los ancianos: ¿has vivido muchos años? ¿Qué recuerdas de tu pasado? Pues nadie ha sufrido como yo. Solamente recuerda sus sufrimientos. Los días felices, gozosos, no se acuerdan porque ha sufrido mucho. Con todo, es molestia y trabajo. Tristeza nada más. En Proverbios 23, versículo 4-5, dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Los que quieren conseguir riquezas es como poner sus ojos en las cosas que siendo ningunas, porque se harán alas y volarán al cielo. Entonces lo amarramos con inmuebles.
los inmuebles, es como que lo amarramos, ¿no? Para que no se mueva. Pero entonces volarían a ellos mismos. Es inútil, es necio. Por eso en 1 de Timoteo 6:17 dice: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas. Que no pongamos la esperanza en las riquezas, que son inciertas. Porque volarán como alas de águilas, se desaparecerán. Son inútiles. Salmos 49, versículos 6 y 7 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de alguna manera redimir a su hermano. Con los bienes no pueden comprar el alma del hombre. En Salmos 62, versículo 10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hay gente que haciendo negocio ha ganado mucho dinero. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y en Proverbios 11, 28 dice: el que confía en sus riquezas, ¿qué dijo? Caerá. El que confía en sus riquezas. ¿Existe ese versículo? ¿Lo buscamos? Proverbios 11, versículo 28. Proverbios 11, versículo 28, leamos juntos. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas caerá. Si confía en sus riquezas, caerá. ¿Cuánto más los cristianos? No deben de confiar en las riquezas, sino en Dios. Si confían en las riquezas, Dios tendrá envidia y las quitará. El apóstol Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Si tengo abundancia, no hay que estar satisfecho uno mismo, sino que hay que entregárselo a Dios. Y si estoy humilde, si estoy pobre, entonces aprendemos a confiar en Dios. Por eso Dios da a los cristianos la abundancia y a veces la pobreza. Nos da y nos lo quita. En Deuteronomio 8, versículo 3, cuando salvó al pueblo de Israel de Egipto, durante 40 años en el desierto, les sustentó con maná, que no conocía sus padres, y también han vivido en hambre, han tenido sed. Golpearon la roca para darles de agua. Dios prueba nuestro corazón, nos da y nos lo quita, nos da riqueza y nos da pobreza. Nosotros, si vivimos según la voluntad de Dios, sea pobre, sea rico, aprendemos a confiar en el Señor. Hebreos 11, versículo 26, Moisés teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, no solamente salvó a Israel de Egipto, sino vituperio de Cristo. Él es un hombre de hace 1500 años antes de Cristo, pero creyó
en que después vendrá Cristo. Y Moisés era sombra de Cristo. Por eso, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El sufrimiento por Cristo, esto lo consideró más que los tesoros de los egipcios. Egipto en ese momento era el país más rico en ese momento. Y él era el hijo de la princesa, era el hijo de la hija de Faraón, que después podría convertirse en Faraón, pero sin embargo lo dejó, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros, creyendo en la palabra del Señor, vivimos según la palabra del Señor, sufrimos, padecemos, pero el Señor después nos dará una recompensa que es incomparable con esto. Nuestro trabajo no es en vano. Hay una alabanza que dice, como la mujer de junto al pozo, busqué cosas vanas y vanas. Mucha gente buscó cosas vanas y vanas. Nosotros hicimos lo mismo y mucha gente también, buscando cosas vanas. Mientras el resto del mundo trabaja duro con gran esperanza por un futuro incierto. Y nosotros los cristianos vivimos con esperanza muy segura en la promesa de Dios. ¿No es así? Nosotros vivimos en la promesa segura de Dios. No se trata de vivir según cosas vanas. Todos los planes humanos que no están relacionados con la voluntad de Dios son inútiles y vanos. Vamos a ver Jeremías 45. Jeremías 45. Jeremías 45. Jeremías 45, versículo 5. Leamos juntos. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Hasta aquí. Y tú buscas para ti grandezas, buscas para ti, planificas para ti grandezas, no las busques. No hagas planes grandes para ti, no lo hagas. Porque aquí yo traigo mal sobre toda carne. Dios siempre está enojado por este pecado. Al final, cuando el Evangelio se difunda por todo el mundo, Dios juzgará a este mundo de una manera sorprendente. Por eso, no busques para ti grandezas. Si nosotros planificamos algo, hay que hacer para Dios, ¿no? Y no para uno mismo. Pero los cristianos viven como si Dios no existiera. Viven como si no fueran hijos de Dios. Viven como si no tuvieran esperanza. Se preocupan por las cosas sin sentido del mundo y se aferran a ellas. Así no deben de vivir. Reflexionemos sobre cómo hemos vivido hasta ahora y cómo viviremos en el futuro. Vivamos o muramos, que sea según la voluntad de Dios.
Si vivimos según la voluntad de Dios y sufrimos, pues confiamos en el Señor y satisfacemos con esto. Si confiamos en el Señor no nos deja morir. El Señor nos ayudará. Viven como si Dios no estuviera con nosotros, como si no fuéramos salvos, como si no estuviéramos esperanza. Viviendo atrapado por las cosas mundanas, sin sentido, así no debemos de vivir. Esto es una vida que ignora a Dios y vive una vida egocéntrica. Los que no saben el día de mañana, si vive su vida según su plan y quiere alargar su vida, esto es incredulidad, es arrogancia, es necedad. Nosotros, nuestra vida está en la mano del Señor. Depende de Dios decidir cómo nos guía y si vivimos o morimos. En Salmos 127, versículo 1, dice versículo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así dice. Nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Hay que saber esto. Da igual qué es lo que hagamos, tenemos que hacer según la voluntad de Dios. Y no es que Dios nos salva y nos deja en este mundo diciendo luego nos vemos en el cielo, no. En San Mateo 10:30 dice Dios, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo no puedo ni contar mis pestañas, pero Dios cuenta hasta mis cabellos. Hay gente que sabe cuánto pelo tiene, pero Dios sabe, lo cuenta. Dios cuenta los cabellos porque no tiene nada que hacer. ¿Por eso está contando? No, no. ¿Qué significa esto? Que Dios conoce mucho más, mucho mejor de mi situación. Yo creo y lo confío que Él conoce mejor mis situaciones. Yo tengo toda seguridad en que Él me guardará. Él siempre me guardará. Nosotros tenemos que confiar en Dios, entonces Dios nunca nos desamparará. Si tratamos de vivir con nuestros propios medios y métodos para dejar a un lado a Dios y excluirlo para hacer nuestros propios deseos y planes, entonces todos los intentos de lograr nuestros propios pensamientos son vanos y malos. Toda jactancia es mala. Los cristianos dicen que creen en Dios, tienen esperanza en el cielo y viven para el Señor, pero en realidad están más obsesionados con el mundo presente que con la esperanza eterna. Y tratan de obtener satisfacción y placer de Él. Pero Dios sabe todo. El Señor no solamente cuenta nuestros cabellos, sino también conoce nuestra situación. Entiende desde lejos mis pensamientos. La mano de Dios que nos guarda, nos protege, pero la ignoramos y vivimos
por los designios de la carne. Y nos olvidamos de la buena voluntad de Dios en la vida, entonces esto es un gran pecado. Así no hay que vivir. Vamos a buscar Job capítulo 23. Job capítulo 23. Job 23, versículo 13 a 14. Job 23, versículo 13 a 14. Leamos juntos. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? La voluntad de Dios es fija. El plan de Dios es fijo, seguro. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? El plan de Dios nadie puede cambiarlo. Su alma deseó e hizo. Lo que Dios quiera hacer, lo hace. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Esto significa que Dios tiene su plan para cada uno de nosotros. Para cada uno de los salvos, Dios tiene su plan. Jesús tenía 12 discípulos, pero sabía que Judas Iscariote lo venderá. Y por eso después vendió a Jesús y suicidó, se cayó al infierno. Y Pedro negó a Jesús 3 veces, pero al final fue a Roma a predicar evangelio, murió crucificado de boca abajo en la cruz. Este es el recorrido que el Señor determinó para Pedro. Y el apóstol Pablo fue levantado como apóstol para los gentiles, escribió 14 libros del Nuevo Testamento y al final predicó en Roma durante 2 años y fue decapitado. Esto era el recorrido que determinó el apóstol Pablo. Y el apóstol Juan, su hermano Jacobo, fue decapitado primero entre los 12 apóstoles. Este es el recorrido que determinó a Jacobo. Y su hermano Juan al final fue a la isla de Patmos y escribió Apocalipsis por la revelación. Y entre los 12 discípulos era el último que vivió hasta el final. Este es su recorrido. Dios determinó a cada uno una ruta para nosotros. Por eso, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios determinó la ruta a cada uno de nosotros. Él acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios tiene mucho interés en cada uno de nosotros, tiene su plan. Hasta nuestros cabellos están contados. Dios, pero ¿tendrá interés de mí una persona como yo? No piensen así. Y también vamos a buscar la Biblia, Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, Proverbios 16, versículo 9. Vamos a leer juntos también. El corazón de hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón de hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre planifica su camino, es su libertad, pero será según el plan de Dios. No será como uno planifica. Mas Jehová endereza sus pasos.
Y capítulo 19, vamos a ver, capítulo 19, versículo 21. Capítulo 19, versículo 21. Vamos a leer juntos. Muchos pensamientos hay en el corazón de hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón de hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El plan humano no vale para nada, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y también vamos a ver Salmos 33. Salmos 33. Está antes de Proverbios. Salmos 33, versículo 10. Versículo 10 y 11. También leamos juntos. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Los pueblos hacen sus planes, pero Dios frustra las maquinaciones de los pueblos. Hace nulo el consejo de las naciones. Las naciones planifican, pero si Dios dice no, se desaparece, se hace nulo. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová, el plan de Dios, ¿no? Permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nosotros, sabiendo que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, el plan de hombre no vale para nada. Por eso, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El plan de hombre, que no es la voluntad de Dios, el plan de hombre que quiere cumplir está en contra con la voluntad de Dios y es malo. Y en Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? El que no hace lo bueno, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros aprendiendo la Biblia sabemos qué es la voluntad de Dios, pero sabiéndolo y no lo hacemos, esto es pecado, ¿saben? Es pecado. El consejo de Jehová permanecerá. Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ha dado Espíritu Santo y actúa en nosotros. Después de recibir la salvación, está Espíritu Santo en los salvos. Y Espíritu Santo no está quieto, sino que nos hace entender la voluntad de Dios y nos guía según su voluntad. Y nos hace querer hacer la voluntad de Dios. Mientras crece nuestra fe, queremos hacer la voluntad de Dios como nuestro deseo de la vida. Mi único deseo de la vida es hacer su trabajo hasta el día que me separe de este mundo e ir a Dios. El deseo de toda mi vida es hacer la voluntad de Dios, viva o muera. Segundo de Corintios 5:9 dice apóstol Pablo, por tanto procuramos también o ausentes o presentes, vivamos o muramos, serle agradables. Vivamos o muramos. No es ser agradables de sí mismos, sino agradables del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día que venga el Señor, ¿qué ocurrirá?
Los salvos estaremos ante el Señor, pero hay tribunal de Cristo, ¿saben? ¿No? Los no salvos serán juzgados según sus pecados cometidos, tendrán sus castigos diferentes en el infierno, en la segunda muerte infierno. Pero los salvos, después de recibir la salvación, ¿cómo hemos vivido con este cuerpo según la voluntad de Dios? Lo que hemos vivido según la voluntad de Dios es el bien. Lo que hemos vivido según nuestra carne es el mal. Vivir según el espíritu es bien, vivir según la carne es mal. Por eso cada uno recibirá lo que haya vivido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Antes de recibir la salvación ya pasó, pero ahora ya son hechas nuevas. Ha vivido bien o mal antes, esto ya no sirve, sino el día que recibe la salvación, el día que muere, será contado cómo hayamos vivido. Si hemos vivido según la voluntad de Dios, esto se quedará. Por eso cada uno recibirá su recompensa. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor tiene galardón para cada uno, para cada uno. No hay recompensa para un grupo, no hay recompensa de grupo, esto no está bien. En la iglesia hay diáconos, ancianos o predicadores, o aparte hay hermanos que no tienen cargo pero tienen sus trabajos. A cada uno, para recompensar a cada uno. No hay un premio para un grupo, para Iglesia de Segur, distrito tal. No hay una recompensa para el grupo, no existe. En 1 Corintios 4 dice: cada uno recibirá su alabanza de Dios. Habrá alabanza o reproche. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando el Señor venga, hay recompensa para cada uno de nosotros. No se olviden de esto. Los salvos tienen tribunal de Cristo. Estaremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es para darnos recompensa, porque la salvación ya hemos recibido. La salvación es con la sangre de Jesús, todos por igual. Un pecador para ir al infierno recibe, ¿no? Pero después de recibir la salvación, como haya vivido, tendrá su gloria diferente ante el Señor. En 1 Corintios 15 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. La gloria de Pedro es diferente, la gloria de Pablo es diferente. La gloria de diácono Esteban es diferente. Cada uno, según como haya vivido, tendrá diferente gloria. Está muy cerca la venida del Señor. Ahora, el nuevo año que empezará mañana, si han vivido incorrectamente hasta ahora, aunque sea desde ahora, que demos gracias por el tiempo que nos ha permitido. Y hay que dar gracias porque nos queda tiempo de vivir por el Señor. ¿Por qué el Señor no viene pronto? Hay dos razones. Primero, para dar oportunidad a los no salvos para que puedan recibir la salvación. Les da más tiempo. Como dice, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y otro es para dar el tiempo a los cristianos salvos para que puedan vivir por el Señor, para que tenga alabanza, gloria ante el Señor. Nos está dando tiempo para vivir por el Señor, para trabajar por el Señor. Por eso viene más tarde. Pero la paciencia del Señor también algún día acabará. Año 2025 puede ser el último año que nos permite. ¿Cómo debemos vivir en este último año? Hasta ahora, si he vivido incorrectamente, aunque sea desde ahora, viviré por el Señor correctamente. Entonces, todo lo que hayamos vivido incorrectamente, Dios lo recompensará después. Con este pensamiento
pensando el día que estaremos ante la gloria del Señor, vamos a vivir por Él. Vamos a orar juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, nosotros estuvimos lejos de Dios en pecado. Tuviste misericordia de nosotros, nos amaste y recibiste el juicio y la maldición que deberíamos de recibir nosotros. Con el sufrimiento que padeciste, Señor, y con la sangre preciosa que derramaste, nos has perdonado los pecados para siempre, sin ningún mérito. Te damos muchas gracias. Nuestro cuerpo, nuestra alma, todos son comprados con tu sangre, son del Señor. El resto de nuestra vida queremos vivir para tu voluntad, para tu gloria solamente, y no quitar nuestro corazón por las cosas vanas del mundo y no seguir nuestros deseos carnales, sino según la voluntad de Dios Santa queremos vivir para tu gloria. Dentro de poco estaremos ante el Señor. Ayúdanos a no tener vergüenza, sino recibir alabanza, honra y gloria. Ayúdanos a vivir dignamente de esto. El resto de nuestra vida te pedimos a ti, Señor Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.